Hola amigos, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo donde vamos a conocer el perfume de Renier Rodríguez, de Renier Parfums. Lo tengo Delirious, en este formato un poquito, sí, pequeñito, pero mirad, aquí tengo la muestra, que por cierto todas las muestras de esta perfumería se pueden encontrar en la propia página web de Renier Parfums o también en la perfumería Ecuación Natural, que luego os enseño su tarjetita. Bueno, Delirious, bueno, para que nos hagamos una idea, su presentación sería parecida a esta. Este perfume nos llega en este formato con una caja, una presentación súper bien puesta. Cada perfume viene con una tarjeta que representa, es un cuadro que representa el aroma del perfume. Delirious es, os lo habréis visto en la miniatura del vídeo, es una mariposa entre verde, ¿no? Entre plantas y flores. Bueno, este sería así el perfume, igual que este frasco, pero en tonos verdes. Yo os lo enseño todo porque, claro, teniendo la muestra, a veces se nos puede hacer un poquito complicado verlo. Pero bueno, uy, el brillo, que yo siempre tengo el brillo súper bajito. Aquí está. Así sería, como os lo he enseñado, pero en tonos verdes. Bien, pues, ¿a qué huele este perfume? Os cuento sus notas y lo comentamos. Delirious, es del año 2019 y es de la familia Almizcle Floral Amaderado, y en esta ocasión ha trabajado en este perfume el perfumista Juan Pérez. Sus notas de salida son hojas verdes, madre selva, magnolia y pomelo. Notas de fondo ginger lily blanco, geosmina, guayaba, cardamomo, jengibre, pimienta blanca y soursop. Notas de fondo vetiver de Tahití, cedro, caoba, ámbar, madera de gaiac y almizcle blanco. Caray, menuda cantidad, es cierto que tiene una cantidad enorme de notas. Es un eau de parfum que va a tener una duración en torno a las 12 horas perfectamente, porque tiene una cantidad de fijadores buenísimos entre los distintos almizcles y esa parte tanto de ámbar como de maderas que le va a dar una vida al perfume en nuestra piel, que es casi como si llegara el perfume y se pusiera una tienda de campaña en nuestra piel y ahí se queda a pasar el día. Con una intensidad media alta al principio y luego al paso de las horas se nos queda un poquito más media, pero esa intensidad la mantiene sumamente bien. ¿Qué os digo? ¿A qué huele? Es cierto que este perfume tiene una interesante carga floral, sobre todo pues proveniente de los lirios, ¿no? Tiene aquí unas flores que le van a dar mucha vida. Pero esto es como oler las flores en el campo. Tú te vas al campo a oler flores, imagínate que te vas a un bosque, al campo simplemente a oler flores, y tú hueles simplemente las flores. No, ¿verdad? También a la vez que hueles las flores, hueles las plantas, incluso hueles la tierra. Si te vas, por ejemplo, yo aquí al lado, un pinar, puedes oler los pinos, hueles todo lo que tiene a tu alrededor. Pues cuando yo huelo este perfume, es el aroma de las flores en medio del campo. No es coger solamente el olor de las rosas, el olor de esta flor, de aquella flor y olerlas sin más, no, porque lo que nos presentan es todo el entorno que le rodea. Aquí tenemos varios tipos de maderas que lo representan muy bien, esos tonos de ámbar que es como si casi nos representaran la tierra. Nos vamos a encontrar con tonos frutales muy interesantes porque son sumamente delicados. Esto no es un perfume en explosión frutal, no. Es como si esas frutas vinieran aquí a aportar simplemente un toquecito de dulzor, de néctar, potenciar, por así decirlo, esa representación floral, pero sin ser un perfume frutal, para nada. Resulta casi como
el aroma de la tierra, el aroma de las flores que nacen de la tierra, es el conjunto. Porque realmente, si os digo, es que sí, lo podríamos simplificar diciendo huele a lirio rodeado de aroma verde y maderas. Pero sería tal vez demasiado simple el identificar esa idea con realmente todos esos aromas que se sienten. Porque llegan momentos en los que si conoces el aroma de la madre selva, lo entiendes como ese aroma verde, pero también tienes el aroma del vetiver, esos aromas amaderados de cedro, caoba. No es una madera que yo reconozca sin más, pero es una madera que está aquí. Madera de gaiac, y luego tenemos ese almizcle blanco que le va a dar y le va a aportar esa sensualidad al aroma que ya lo hace perfecto, totalmente perfecto. Un aroma, os voy a decir, que quizá ya al principio no entendí. Es de esos aromas, fijaros, ya sabéis, aromas un poquito florales, quizá, y depende de las flores que a ti te gusten, pero cuando hay notas que a veces son tanto verdes como maderadas, quizá no te conquistan al principio. Pero tienes que darle ese toquecito, probarlo otra vez o en distintos climas, dejar que ese aroma te hable poquito a poco, ponerte poquita cantidad al principio porque puede ser un poquito fuerte la tonalidad de un perfume y al principio lo rechazas por sus tonalidades, pero es cuando te lo pones, cierras los ojos, lo hueles, lo sientes y dejas que te acompañe durante todo el día. Cuando un aroma como este te habla y te deja sentir los aromas que lo componen, termina siendo sumamente hermoso. Es un perfume que perfectamente puede ser tanto masculino como femenino, puesto que está entre todos esos mundos. Tenemos unas tonalidades frutales delicadas que no es esto un cóctel de frutas, tengámoslo en cuenta. Tiene un toque floral delicado, sutil, delicado, que está ahí, pero está ahí entre los dos mundos. Y esos toques verdes son la unión entre lo floral y lo amaderado, con lo cual estoy segura que este perfume lo puede llevar perfectamente tanto un hombre como una mujer, pero yo como siempre os doy nuestro caso personal. A mí me queda fabuloso y mi marido también piensa que va más hacia mi lado, hacia el lado femenino, pero vuelvo a decirlo que es cuestión de cada uno. Por supuesto, este, al contrario que algunos otros perfumes, no es que sea excéntrico, no es un perfume raro, ni excéntrico, ni difícil de entender, no lo es, pero tal vez no sería para comprarlo a ciegas, puesto que los aromas, primero los aromas florales son un poquito a cuestión de gustos personales, ¿no? A mí los nardos me encantan y la rosa me duele la cabeza. Hay aromas que me gustan más y menos, entonces es cuestión también de probarlo y tener la ocasión de entender este perfume. No olvidemos tonos verdes también de tantas plantas, hojas verdes y los tonos amaderados. Entonces yo creo que hay que a veces andar a lo seguro en la perfumería nicho y tanto en la página web de Renier Rodríguez tienen muestras del perfume como he hecho yo para probarlos y también en la perfumería de Ecuación Natural podemos encontrar tanto este perfume en frasco grande como los decant de este perfume para probarlo y así asegurarnos de ello. Todo os voy a dejar abajo el enlace en los comentarios del vídeo para quien quiera más información. Por supuesto, aquí en el canal continuaremos conociendo los perfumes de Renier Rodríguez, que es la unión del arte del perfume con el arte de la pintura. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado conocerlo conmigo. Besos a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.